Contrató a una empleada y terminó cayendo por su toque. La frase se repetía en la mente de Alejandra como si fuera un eco que no encontraba salida, y sin embargo no era una sentencia. Era una confesión dolorosa que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Esa tarde, Monterrey tenía la piel mojada. La lluvia golpeaba el tejado de la mansión con un ritmo que parecía medir el paso de los días desde que todo cambió. Las fotografías en la repisa seguían mostrando la sonrisa de la mujer que ya no estaba. La casa, enorme y pulcra, olía a café a medio hacer y a flores secas, como una memoria preservada. Sofía, 11 años, conocía cada rincón de esa casa mejor que la mayoría de los visitantes. Había aprendido a habitar los silencios como si fueran muebles pesados, los colocaba con cuidado y los evitaba cuando podía. Desde la muerte de su madre, las noches la sorprendían sin compañía en su habitación. La voz de su mamá resonaba a veces en los bordes de sus sueños, y otras veces no resonaba en absoluto, y dejaba un vacío tan tangible como la tela fría de la almohada. Bajaba a escondidas al sótano porque allí el eco no la obligaba a hablar. Allí, entre cajas y muebles embalados, encendía una pequeña lámpara que había encontrado en una mudanza anterior y leía los libros con la voz baja, para que nadie escuchara lo que el corazón todavía no podía decir. Alejandra había contratado a Camila porque necesitaba manos que sostuvieran lo cotidiano, no porque esperara que esas manos sostuvieran algo más. Era mujer de negocios acostumbrada a decisiones medidas, horarios, contratos, nóminas. Pero también era madre, y esa palabra seguía teniendo la fuerza de una promesa. Camila llegó una mañana de verano, con la falda larga y los ojos de quien ha visto muchas casas y sabe cómo entrar sin hacer ruido. Venía de Oaxaca, traía en la voz un acento templado y en las manos pequeñas callos de trabajo honesto. Al presentarse, ofreció su currículum con una sonrisa que no pedía nada y sin embargo lo decía todo. «Soy Camila», dijo. «Me dicen Cami». Alejandra la miró con una mezcla de evaluación profesional y una ternura que le pareció repentina. La empleada no preguntó por fotos en la repisa ni por el funeral. Limpiaba con precisión, cocinaba sin prisas y hablaba poco de su pasado. En esa casa, llena de ausencias, la discreción era una virtud. Al principio la relación fue exactamente eso: puntualidad, eficacia, respeto. Camila barría los vestíbulos de mármol, planchaba las camisas de la oficina y aprendió a preparar la sopa que a Alejandra le calmaba la garganta antes de reuniones largas. Sofía la observaba desde lejos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No quería más cuidadoras que se reemplazaran por ausencias. Pero había algo en la manera en que Camila se inclinaba para alcanzar el juguete caído o en cómo deshacía los nudos del cabello de la niña que parecía decir: «No vengo a ocupar un lugar, vengo a ayudar a que este lugar deje de doler». Las primeras semanas transcurrieron con la mecánica del hogar reencontrando su ritmo. Camila aprendió la disposición de las cosas, los vasos en la alacena de la izquierda, la mantelería para las cenas formales, y también las señales que no estaban escritas, cuando Alejandra necesitaba silencio y cuando necesitaba que alguien la cuidara sin preguntas. Una tarde, mientras ordenaba unos álbumes, Camila encontró una carpeta con cartas cuidadosamente dobladas. No las leyó. No era su costumbre husmear en pertenencias ajenas. Simplemente las devolvió a su sitio, con una reverencia silenciosa que Alejandra notó sin mirar. Sofía, por su parte, fue descendiendo cada vez más al sótano. No era un acto de rebeldía ni un capricho. Era una búsqueda de algo que allí, entre sombras y cajas, aún no había sido nombrado. Su refugio tenía una ventana pequeña por la que entraba una luz inclinada, unos cojines viejos y un peluche que perteneció a su madre. Allí lloraba, dormía y se sentía más cerca de la memoria que la casa le negaba. Una tarde, sin planearlo, Camila la siguió. La encontró con la lámpara encendida, las rodillas apretadas al pecho, leyendo en voz baja un cuento que alguna vez su madre le había leído. Camila cerró la puerta con suavidad, dejó la esponja sobre una caja y se sentó en un escalón sin hacer ruido. «No te molesto», susurró. Sofía la miró con desconfianza, pero no se levantó. Había algo diferente en el modo en que Camila se sentó. Ni sobrina ni amiga, no era nadie dispuesto a sustituir, sino alguien que parecía comprender el valor de la paciencia.
Me gusta estar aquí, dijo Sofía, como si hablara fuese un acto de valentía. Está más callado. Camila asintió. Los lugares callados a veces dejan que las cosas se ordenen, respondió con la calma de quien conoce la espera. No prometió arreglos, no ofreció soluciones grandes. Habló con la honestidad de quien ha aprendido que el consuelo no obliga a curar. Esa noche, cuando Alejandra subió los escalones y pasó por la puerta entreabierta, vio a la niña y a la empleada compartiendo una manta sin más compañía que el libro abierto en el regazo de Sofía. Algo le apretó el pecho. No celos, no exactamente, sino el asombro de reconocer que había espacio para otro cuidado en la casa. A partir de ese día, lo que comenzó como un refugio secreto entre la niña y la empleada fue haciéndose visible, pero nunca ostentoso. Camila se convirtió en la guardiana de pequeños rituales, preparar el vaso de leche exactamente como a Sofía le gustaba, acomodar las cobijas con la precisión de quien sabe que el calor a veces es memoria, leer en voz alta hasta que los ojos de la niña se cerraran. Alejandra empezó a encontrarse con tazas de café limpias en la mañana y con la ropa de su hija doblada de una forma que le decía, aquí hay manos que se ocupan. El vínculo se fue tejiendo con hilos minúsculos que parecían insignificantes vistos desde fuera. Una tarde, tras una lluviosa jornada de trabajo en la oficina, Alejandra llegó a casa y encontró a Camila cocinando un guiso que ella no sabía preparar. El olor le trajo un recuerdo de infancia. Cebolla frita, tomate y especias que le recordaban a la cocina de su abuela, aunque los ingredientes fueran distintos. Camila le explicó, tímida, que había aprendido de su tía a hacer tacos de cochinita. Ofreció una tortilla en un plato de plástico y por primera vez desde la muerte de su esposa, Alejandra aceptó que alguien le cuidara también el hambre del alma. Los días pasaban y Monterrey seguía siendo un paisaje que llovía a ratos, que a veces ardía de sol implacable y otras veces se vestía de nubes. En el barrio corrían rumores livianos, como hojas en la corriente. Algunos vecinos miraban con curiosidad esa casa en la que un empleado había sido contratado y donde una niña, de repente, sonreía con más frecuencia. La palabra prohibido empezó a circular como un murmullo que no pertenecía a Alejandra ni a Camila. Era el susurro de una sociedad que no siempre sabe qué hacer cuando el amor toma formas inesperadas. Pero en la casa, las cosas se sucedían con prudencia y con la bondad sencilla de quienes no buscaban escandalizar, sino sanar. Había noches en las que Alejandra se quedaba en la cocina viendo a Camila y a Sofía preparar sándwiches para la cena. Observaba cómo la empleada enseñaba a la niña a partir el pan, cómo corregía con dulzura una técnica de atar cordones, cómo se quedaba a veces en silencio cuando la niña hablaba de su madre. Una vez, mientras lavaban los platos juntas, Sofía preguntó, «Mamá, ¿tú extrañas también?» Alejandra se secó las manos, sintiendo la pregunta atravesarla. «Siempre», dijo. No explicó más. No hizo promesas, solo dejó que la verdad quedara sobre la mesa como un plato vacío. Camila, sin buscar protagonismo, intervino desde la línea de las cosas prácticas. «Sofía, si quieres, mañana te enseño a hacer pan dulce», propuso. A mi mamá le salían unos bollos que flotaban. La niña rió con un sonido pequeño, como si hubiera recuperado algo robado. Alejandra la miró comer con una ternura vigilante. No quiso pensar en lo que podía suceder, se contentó con lo que había, risas, platos lavados y manos que no soltaban. Pasaron meses así. Camila fue más que una trabajadora. Se volvió la persona que vigilaba el interior de la casa, como si fuera un jardín que necesitaba poda y agua. Había límites claros. Nunca cruzaba la puerta del despacho de Alejandra sin permiso, nunca comentaba sobre asuntos de dinero o decisiones empresariales. Esa ética profesional la hacía más humana, no menos. Y sin embargo, por las noches, cuando la casa estaba en silencio, Alejandra se sorprendía observando la forma en que Camila acariciaba el cabello de Sofía. No era un gesto íntimo en sentido romántico, era ternura aplicada con honradez. Alejandra sentía que, poco a poco, estaba aprendiendo a confiar de nuevo en unas manos que no pretendían reemplazar nada, sino acompañar. En el sótano, el secreto continuaba. Sofía y Camila tenían su propio santuario improvisado, una caja con luces de Navidad, una alfombra vieja y una colección de libros bordada por las horas.
Allí hablaban de cosas pequeñas, de nubes, de la forma de las sombras y de otras que sonaban más grandes en la boca de una viña, de por qué algunas personas se van. En presencia de Camila, Sofía podía nombrar sin temor lo que la dolía. Así, sin darse cuenta, la empleada fue tejiendo un puente entre la niña y la madre. Una tarde, después de una semana de lluvia continua, un incidente menor sacudió la rutina. Alejandra fue al estacionamiento subterráneo a buscar unos documentos que había dejado en el coche. El olor a humedad subía como una niebla densa entre columnas. Las luces fluorescentes parpadeaban. Al acercarse al vehículo, notó una grieta en el techo, una línea fina apenas perceptible. Guardó sus documentos en el maletero y pensó en llamar a mantenimiento, pero el calendario de la empresa le exigía una reunión temprano al día siguiente. Dejó la alerta para más tarde. Esa pequeña postergación sería una decisión que, en las semanas siguientes, comenzaría a marcar un antes y un después. Lo que nadie supo entonces fue que las lluvias habían hecho mella en un sistema que ya tenía años. La estructura, debilitada por tiempo y peso, estaba lista para fracturarse en el lugar menos esperado. Los vecinos comentaron después que no habían oído señales, que todo fue tan rápido como el respirar. Pero antes de que esa sombra apareciera en la casa, hubo otros gestos cotidianos que acercaron a las tres mujeres. Camila enseñó a Sofía a bordar una flor simple en una servilleta. Alejandra, una tarde de domingo, las encontró en el jardín, con la tierra aún húmeda y las rodillas manchadas, intentando plantar un jazmín que perteneció a la madre. La niña alzó la cabeza y dijo sin preámbulos: «Quiero que nuestra casa huela a mamá otra vez». La frase no era una exigencia, era una esperanza. Alejandra sintió los ojos nublarse y por primera vez en meses fue capaz de decir: «Podemos intentarlo». Camila sonrió sin dramatismos, puso la planta en la tierra y con cuidado guardó la pala. Era un gesto simple, pero esa pequeñez contenía una promesa, que alguien estaba dispuesto a seguir cuidando aquello que el dolor había dejado suelto. No todo en la vida doméstica fue suavidad. La realidad tenía maneras de colarse. El banco llamaba, la agenda de Alejandra se abría con firmes compromisos y el barrio conservador murmuraba. Hubo una vez que una vecina, de voz alta y mirada inquisitiva, dejó caer una frase sobre la conveniencia de tener empleados adecuados. Alejandra la enfrentó con la serenidad de quien ha aprendido a defender lo que es suyo y lo que es íntimo de su casa. «Es mi familia», dijo simplemente, «y aquí nadie viene a juzgar». Las palabras no fueron una declaración de rebeldía, fueron un límite. No buscaba caracterizar la relación con Camila como una transgresión, simplemente no la entendía como algo que a otros incumbiera. La vecina se fue con el rumor a cuestas y el barrio volvió a lo suyo. En la casa, nadie hizo un gesto que faltara al respeto a los compromisos. Ofrecían cuidado y lo recibían. Sofía, que a veces exhibía una sabiduría infantil sorprendente, fue, sin proponérselo, el detonante de ciertos cambios. Una tarde, al ver a la madre y a la empleada pelando naranjas juntas para preparar una mermelada, se acercó y dijo, con la naturalidad de quien no ha aprendido las complicaciones del mundo adulto: «¿Por qué no vivimos así para siempre?». La pregunta quedó suspendida entre los azares. Nadie la contestó con discursos. Lo que sucedió después fue la toma de decisiones pequeña, cotidiana. Más cenas en familia, más proyectos compartidos, más noches en que las tres se encontraban en el sillón a ver una película sin reparos. El cuidado de la casa se transformó en el cuidado de un hogar en proceso de reconstrucción. El vínculo entre Alejandra y Camila no fue una línea recta hacia un destino prefijado. Hubo dudas, silencios que pesaban, momentos en que Alejandra se preguntó si estaba siendo imprudente al dejar que otra persona se acercara tanto a su hija y a su propia intimidad. Camila, por su parte, mantuvo siempre claras las fronteras. Nunca habló de matrimonio ni hizo promesas que no correspondieran. Pero la ternura se hizo presente en gestos que no pedían palabra. Una mano puesta sobre un hombro en una tarde de nervios, una taza de té llevada a la cama cuando la fiebre subía, una almohada colocada con un detalle que solo los que aman conocen. Una noche, después de cenar, Alejandra observó cómo Camila recogía los platos y cómo Sofía apoyaba la frente en la espalda de la empleada. Sintió que algo se rompía y se tejía a la vez.
No fue un momento dramático, fue una constatación. El corazón puede abrirse a quienes se disponen a cuidar, aunque la idea rompa expectativas. Gracias, dijo Alejandra, sin que la emoción le hiciera trampa al tono de la voz. Gracias por estar. Camila dejó el paño en el fregadero y por un instante su mirada se cruzó con la de la mujer que la había contratado. Había en ese cruce algo que iba más allá de la gratitud. Era el reconocimiento de una afinidad humana que no siempre se nombra. Camila respondió con una sonrisa contenida. «Estoy para lo que necesite esta casa», replicó, «y para Sofía». La frase tuvo un peso implícito que ninguna de las dos quiso aclarar con palabras. En el silencio, Alejandra rezó una oración breve, no como juramento, sino como una petición. Que el amor que naciera en su hogar fuera sincero y respetuoso, que tuviera la forma del cuidado y no la de las complicaciones que asustan. Si esta historia te conmueve, suscríbete para seguir escuchando relatos que hablan de segundas oportunidades y de la forma en que los hogares se rehacen. Aquí, donde las vidas se entrelazan, hay historias que merecen ser acompañadas. Con el paso de los meses, la casa se fue llenando de pequeñas celebraciones, cumpleaños con pastel casero, tardes de lluvia convertidas en tardes de cine y meriendas improvisadas en la terraza. En cada una de esas escenas, la presencia de Camila empezó a parecer menos como servicio y más como pertenencia. Alejandra lo veía y lo pensaba. A veces lo interpretaba como el efecto natural del agradecimiento. Otras, con la honestidad de quien no se engaña, reconocía que su corazón volvía a abrirse. Pero a la vez, la prudencia no desaparecía. Si bien nadie en la casa hablaba de «prohibido» como si fuese una regla, la palabra circulaba en la ciudad. «Hay amores que incomodan», decía la gente. Alejandra lo escuchó en conversaciones ajenas, lo sintió en la distancia de posibles amistades y en la mirada cautelosa de su padre, que la visitó una vez y se quedó a la mesa sin pronunciar el tema. A ella le importaba poco lo que dijeran los otros, pero sí le importaba la verdad íntima de sus decisiones. No quería que su hija quedara a la intemperie de lo que ella escogiera. Por eso, cuando notas pequeñas de cariño aparecían en intercambios con Camila, las recibía con la misma seriedad que usaba para firmar contratos, con ponderación y mesura. Una tarde lluviosa, la lluvia de Monterrey intensificándose como si quisiera dejar la ciudad nueva después de tanto agua, sucedió algo que cambiaría la vida de las tres. Era un día de trabajo para Alejandra. Había salido temprano y dejó en manos de Camila la tranquilidad del hogar. Sofía había ido a la escuela a media jornada y luego había quedado en casa leyendo en su refugio subterráneo. Camila, cumpliendo con su rutina, había bajado al garage a buscar una caja con tarros de conservas que la llevaría a la cocina. En el estacionamiento subterráneo, la humedad se hacía más densa. Las luces titulaban con el cansancio de años. No era un lugar pensado para refugios, pero a la niña le gustaba la seguridad que daba abajo, como si la tierra los abrazara. Mientras Camila avanzaba entre autos, una sensación extraña la recorrió, un olor a polvo y metal, como cuando algo viejo se queja. Miró hacia arriba y vio una fisura que antes no había notado, una línea que corría como una cicatriz a lo largo del techo y pequeñas gotas que marcaban su presencia. Hubo un instante en el que calculó los riesgos, irse, subir, llamar a alguien, pero en ese momento oyó el ruido de pasos rápidos. Era Sofía, que bajaba con su lámpara de mano porque había olvidado un cuaderno en el coche. La niña no debía estar allí, las escaleras no eran su lugar. Camila sintió un apuro que no se parecía a sus costumbres metódicas. Su primer impulso fue apartar a la menor del paso, llevarla a la luz, ponerla a salvo. «Sophie, sube», dijo, con la calma que no siempre sentía. «Ven, rápido». Sofía, con la torpeza propia de su edad, extendió la mano. En el segundo en que sus dedos se unieron, el techo emitió un gemido más fuerte, como un animal herido. Se oyó un crujido seco y el polvo comenzó a llover. Camila empujó a la niña hacia el coche más cercano con la intención de protegerla. No calculó números ni probabilidades,
Reaccionó con la urgencia de quien antepone una vida a todo lo demás. En el instante siguiente, una losa se desprendió. El ruido fue sordo y poderoso, como una puerta vieja que se cierra de golpe. Piedra y concreto descendieron en una nube, y la luz se hizo una raya blanca entre la polvareda. El mundo en el estacionamiento se quebró en silencio y ruido a la vez. Sofía salió rodando hacia un lado, jadeando, con la lámpara aún apuntando hacia arriba. Se levantó temblando, sin entender todo, pero sin duda consciente de que algo no estaba bien. Camila, sin tiempo para pensarlo, se lanzó hacia donde la losa había caído y sintió que su pierna quedaba atrapada. El peso era enorme, el hombro le dolía y la respiración se le cortaba por el golpe. Desde el piso, comprendió, con una claridad que dolía y salvaba, que había tomado la decisión correcta. Sofía estaba fuera de peligro. Pero ella, la que había ido a buscar un frasco, quedaba disminuida, atrapada entre sombra y escombros. El polvo llenó el aire y la voz de la niña sonó alta y clara en medio del estruendo. «¡Cami! ¡Cami! ¿Estás bien?» La respuesta fue un grito contenido, seguido de un silencio que inflamó el pecho de quien lo escuchaba. En la casa, las alarmas mecánicas no sonaron al instante. La vida cotidiana a veces no cuenta con un botón que arregle lo taimado de la tragedia. Desde la entrada del garaje, la figura precisa de Alejandra apareció. Llegó corriendo, resbaló con el agua, dejó caer el maletín y la imagen que encontró la dislocó. Polvo en el aire, un coche abollado y una mujer joven atrapada bajo una losa como si fuera una ofrenda de algo que nadie quiso nombrar. «¡Camila!», gritó con la fuerza de un cuerpo que se rompe ante la visión. «¡Sofía, dime que está bien!». Sofía, incrédula, sujetó la mano de la empleada como si ese gesto pudiera evitar que todo se consumara. «Mamá, ella empujó», dijo entre sollozos. «Ella me empujó y me sacó». Las palabras de la niña eran claras y ascendían al mismo tiempo que un temblor en la voz. Alejandra no supo en ese momento si debía caerse, abrazar a la mujer que tenía a la mitad enterrada o pedir ayuda con la voz más fría que poseía. No hubo tiempo para certezas morales ni para jugadas del orgullo, solo hubo la necesidad urgente de actuar. El humo del polvo colmó el aire, la lámpara de Sofía titiló como si la luz también dudara, y el concreto siguió haciendo migas. Alejandra sujetó la mano de Camila, sintiendo la piel fría y los temblores de quien lucha por respirar. Por un instante, su mirada buscó en el rostro de la empleada algo que le dijera, «¿Por qué lo hiciste?». En lugar de explicación, halló un gesto sencillo, la sonrisa minúscula de alguien que había visto a una niña pasar y había decidido empujarla fuera del peligro sin pensarlo dos veces. «Gracias», murmuró Sofía, con la inocencia de quien no tiene otra lengua. «Gracias». La frase cayó como una lluvia tibia en el aire lleno de polvo. Alejandra no pensó en el qué dirán ni en los murmullos de la vecina. Solo supo que había una mujer que había puesto su vida delante de la de su hija. En ese instante, la palabra prohibido no parecía tener sentido. Lo único que importó fue la verdad simple y despojada. Alguien había salvado a su niña. El estacionamiento seguía respirando con dificultad. Los sirvientes de la casa tardarían minutos en bajar. El teléfono de Alejandra no lograba conectarse con la central de emergencias por la lluvia que saturaba las líneas. Incluso así, la decisión se impuso sin más trámite, sacar a Camila de ahí. Alejandra no era una persona manipulada por el prejuicio, era una madre, y por encima de cualquier etiqueta social estaba el deber de proteger. Mientras intentaba mover una losa, una parte del concreto desplazado crujió como si le respondiera con resistencia. El hombro de Camila se arqueó con fuerza y por un segundo su cara se iluminó con dolor. Algo en su mirada, una mezcla de sorpresa, dolor y una paz extraña, atravesó a Alejandra. No tuvo explicaciones, solo la urgencia, solo la certeza de que aquel toque, que había empezado en gestos de cuidado, ahora se volvía carne y riesgo.
En el polvo, con la respiración entrecortada, Alejandra sintió la necesidad de invocar a Dios, no como solución programada, sino como amparo, una palabra dicha para sostener la mano que temblaba y para dar orden al caos. Murmuró una oración breve, sin teatralidad, una petición sencilla para que la vida que había sido entregada volviera a ser entera. «Aguanta», le dijo a Camila con voz rota, «aguanta, por favor». La mujer atrapada apretó la mano de Alejandra en retorno. No dijo palabras complicadas, su presencia misma era respuesta. Sofía, a un costado, repetía el nombre de la empleada como si fuera un mantra que intentara sostenerla. «Cami, Cami, Cami». El murmullo se volvió un tejido de vidas que en ese momento no querían deshilacharse. La escena quedó suspendida en un instante inmenso. Tierra, polvo, una losa, una mano que hacía a otra. Afuera, la lluvia continuaba su concierto, como si el cielo también quisiera limpiar algo. Dentro de la casa, nadie era indiferente. La imagen de la mujer que había sostenido a su hija y ahora estaba atrapada, como si el mundo hubiese decidido pagar por ese gesto con silencio y peso, les clavó a todos una sensación nueva, que el cuidado verdadero puede costar y que el precio cuando llega no admite juicios previos. Y así, con el sonido de la calle mezclado con los gritos ahogados y la respiración entrecortada, la historia quedó en el borde de su propio abismo. Un techo que cruje, una decisión instantánea, una vida puesta delante de otra. Las tres mujeres se quedaron mirando el lugar donde el concreto había cedido y donde, entre polvo y luz rasgada, una verdad se hacía inevitable. Nada volvería a ser igual. El polvo aún flotaba cuando las manos abiertas de la casa llegaron al rescate. Los jardineros, un vecino que pasaba en su camioneta y dos empleados más, tiraron de vigas, apartaron restos y con esfuerzo consiguieron liberar a Camila. No hubo sirena espectacular ni llegada cinematográfica de ambulancias, hubo manos que empujaban y caras que se quedaban con el cemento pegado a la piel, como quien no se resigna a dejar caer una vida. La levantaron con cuidado, la cargaron entre murmullos que decían más que las preguntas. Por un momento, en la urgencia, nadie recordó roles ni etiquetas, solo hubo una mujer herida envuelta en una sábana y una hija que repetía su nombre como si así pudiera devolverle al mundo su vigor. La llevaron al hospital con la ropa polvorienta y un silencio que pesaba. El olor del lugar, antiséptico, café recalentado, la humedad de las cortinas, pareció poner las cosas en orden por su propio rigor. Allí, entre cables y una bata que quedaba grande, Camila abrió los ojos cuando Alejandra le tomó la mano. Sus dedos, todavía manchados por el cemento, le apretaron la palma con una fuerza que no era solo de agradecimiento, era la primera confesión muda de que nadie, allí, estaba dispuesto a perderla. «Lo siento», dijo Alejandra, con la voz quebrada por la adrenalina, por el miedo, por la gratitud. No había sutilezas en esa frase, era un todo que incluía la negligencia del techo, la responsabilidad de quien veía su hogar convertido en jaula, y el sobresalto de sentir que algo del pasado volvía a latir. Camila la miró y sonrió con una calma que parecía venir de lejos. «No lo pienses», respondió, «yo hice lo que debía». Los médicos dieron el diagnóstico: fractura de tibia y peroné, algunos golpes en el torso, una contusión que necesitaba reposo y rehabilitación. No había, por fortuna, daño interno letal, había dolor y un camino de recuperación que sería largo en semanas y en noches. Cuando mandaron a Camila a una habitación con vistas a un patio interior, la casa respiró. En el hospital, Alejandra habló con los doctores, arregló papeles, llamó a familiares. Cada gesto suyo fue un puente entre lo que había ocurrido y lo que debía hacerse ahora: curar, abrigar, sostener. Sofía no se apartó un minuto del lado de su rescatista. Se negó a dejar la silla al otro lado de la cama y con su lámpara de mano guardada y el cuento arrugado en la mochila, pidió permiso para leerle. Camila, con el yeso en la pierna y una sonrisa cansada, dejó que la niña le apoyara el mentón en la palma y comenzara a narrar como si la lectura fuera un remedio tan cierto como el analgésico. «Te cuido yo ahora», le dijo Sofía, entrecortada, con la convicción de quien ha aprendido temprano a devolver favores enormes con acciones sencillas. La recuperación empezó lenta.
Alejandra instaló una cama en la habitación principal para pasar noches cerca del hospital cuando el dolor de Camila era más voraz. Demoró menos en pedir el alta que lo que la administración de la clínica esperaba, porque prefirió que la empleada terminara el proceso en casa, con el ruido conocido y la compañía de la familia. Transportaron a Camila a la casa como a una reina humilde, en una camilla, con almohadas que la rodeaban y una paciencia que nadie discutió. Los primeros días en casa fueron de cuidados constantes. Hubo una logística nueva que reorganizó la casa, rampas improvisadas, cojines en los escalones, una silla de ruedas que se volvió un objeto que al principio parecía extraño dentro del lujo sobrio del vestíbulo, pero pronto quedó como parte natural del paisaje. Alejandra aprendió a hacer curaciones sencillas. Camila aceptó los ungüentos con la humildad de quien jamás había reclamado nada. En esas rutinas domésticas, la línea que antes había sido empleadora-empleada empezó a difuminarse con gentilezas que no exigían palabras. A la hora del té, por ejemplo, Alejandra se acostumbró a traer la taza a donde la mujer herida la esperaba. En lugar de entregarla en la cocina, la colocaba sobre una bandeja y se quedaba un rato, sentada en una silla al lado limpiando imaginarios de culpa con silencios cuidados. Las conversaciones entre las dos fueron pequeñas confesiones arropadas por la cotidianidad. Camila hablaba de Oaxaca y de la cocina de su tía. Recordó un primer amor que le enseñó a coser botones y a respetar silencios. Habló también de razones por las cuales había venido a Monterrey, la búsqueda de trabajo, la esperanza de mandar dinero a su familia, la costumbre de ser discreta. No contó historias grandilocuentes, fue exacta y concreta. Cuando Alejandra le preguntó, por fin, sobre su vida afectiva, Camila respiró y dijo: «He amado antes, no es un pecado decirlo, no vine buscando un lugar que reemplazara nada, vine a trabajar, pero aquí», miró a Sofía, que doblaba una almohada con seriedad, «aquí crecieron cosas». Alejandra sintió un nudo en el pecho y por primera vez permitió que la palabra amor dejara de ser un concepto ajeno. No quiso dramatizar, ofreció en cambio una actitud, escuchar. Y escuchó la historia de quien había velado por la memoria de otra mujer sin esperar nada a cambio, la historia de quien se había hecho amiga de una niña cuando el mundo le ponía barreras y la historia también de un corazón que había aprendido a esperar. En las noches largas, cuando la casa se quedaba con su maquinaria de relojes y la lluvia volvía a lavar la ciudad, Alejandra rezaba. No para exigir milagros, rezaba para agradecer la presencia de una vida que ya no sería la misma. Sus oraciones eran breves, peticiones para fortaleza, gratitud por el gesto que había salvado a su hija, una petición discreta para que sus decisiones vinieran desde la verdad y no desde el miedo. De alguna manera, la sensación de que Dios había volteado una página para permitir que otras manos se entrelazaran con la suya, le daba calma. Meses de rehabilitación pasaron, y con ellos ciertas certezas. La dificultad de Camila para caminar al principio se convirtió en un ejercicio de paciencia y en escenas de ternura. La empleada se esforzaba por no mostrarse frágil y Alejandra aprendió a sostenerla sin teatralidad. Bajaron juntas al jardín una tarde para ver el jazmín que habían plantado meses antes. La planta, pequeña, ya daba una flor. Sofía, que había estado con ellas en casi todos los cuidados, observó con orgullo y dijo: «Mamá, ¿podemos celebrar que Cami ya camina un poquito?». La celebración fue modesta: pan dulce, la mermelada que las tres aprendieron a hacer juntas y un mantel improvisado. Camila comió despacio, como si cada bocado fuera una ganancia. A medida que los músculos volvían a recordar su oficio, volvieron también las conversaciones profundas, preguntas sobre planes, sobre el futuro, sobre lo que cada una esperaba de la otra. Fue en una de esas tardes, cuando la luz se inclinaba y dejaba rayos largos sobre la mesa, que Alejandra habló con honestidad. «Siento que te debo algo más que gratitud», dijo, mirándola directo a los ojos. «No puedo prometer lo que no sé, pero no puedo fingir que esto es solo un contrato de trabajo. Te quiero cerca, Camila. No sé cómo se nombra esto aún, solo sé que no quiero que te vayas». Las palabras pendían entre ellas, frágiles y ateridas por la seriedad del momento. Camila tomó aire. Había aprendido a medir pasos, ahora debía caminar sobre la verdad que abría puertas de miedo y de esperanza. «No vine a buscar un título», respondió con la franqueza que la definía. «Vine a cuidar.
pero si me pides que me quede, me quedaré, siempre y cuando haya verdad entre nosotros. Y si eso significa que tú y yo vamos a descubrir esto juntas, yo estoy dispuesta. No quiero que Sofía viva en la incertidumbre de lo que yo callo. Las responsabilidades respecto a la niña estuvieron presentes en todas las decisiones. No hubo jamás una noche en que la conversación omitiera la frontera clara, límites, consentimiento y protección de Sofía. Las tres hablaron de reglas, comunicaciones abiertas, explicaciones a la escuela si era necesario, decisiones médicas y legales. Nada fue dejado al azar. Ese pacto de transparencia fue, en cierto modo, lo que les permitió avanzar sin sentir que traicionaban a la memoria de la madre de la niña. La noticia de la valentía de Camila se esparció por el barrio. Algunos miraron con curiosidad, otros con admiración. Hubo quienes comentaron en voz baja sobre la cercanía visible entre la empleada y la dueña de la casa. Se habló de prohibido por parte de voces que no sabían la trama íntima, pero dentro de la casa, la palabra prohibido perdió su fuerza y se transformó en una pregunta. ¿Por qué debería haber algo prohibido en la presencia del cuidado? Alejandra se mantuvo firme en su postura. La vida había dado una segunda oportunidad para formar una familia de otra manera. No lo hizo como desafío público, lo hizo como decisión íntima, tomada con respeto y con la protección de la niña como prioridad. El papel de Sofía como catalizadora fue decisivo. Tiempo atrás, pequeña y sabia, ahora mostraba la claridad de quien no ha aprendido a temer a los afectos que curan. Organizó pequeñas ceremonias, como plantones de flores en el jardín, en las que pedía a ambas que prometieran seguir cuidando la casa como si fuera su casa de a todas. Un día, con las manos arrugadas de tierra, la niña tomó las manos de las dos mujeres y dijo, sin vacilar, «Quiero que seamos una familia, pueden ser mis dos mamás». La frase resonó como una campana clara. No hubo teatralidad, solo la certeza infantil de que la familia no tiene una forma única, sino que se define por la presencia y el cuidado constante. Las dos mujeres se miraron y algo cambió. No fue una escena de película, sino un acuerdo sencillo. No hubo grandes declaraciones públicas, hubo, más bien, un compromiso de sostenerse mutuamente y de construir día a día una casa donde el amor fuera visible y responsable. Con el paso de los meses, las dinámicas laborales fueron cambiando en la casa. Camila pasó de ser una empleada a ser, con un contrato laboral claro y un nuevo trato respetuoso, una parte integral del hogar. Se reescribieron horarios, se ajustaron pagos y se formalizaron permisos. Alejandra, acostumbrada a ordenar la vida con contratos, encontró la ironía de tener que formalizar lo que el corazón ya había aceptado, que su empleada ahora era compañera de vida. Hubo conversaciones con abogados sobre temas básicos, nada extravagante, pero suficientes para que todo quedara en orden y para que la niña no creciera con incertidumbres administrativas sobre el cuidado que recibía. En lo social, algunas ánimas conservadoras intentaron señalar con el dedo. Hubo murmullos en el mercado, comentarios en la tienda de la esquina, incluso una señora dejó una nota anónima en el buzón de Alejandra. Pero también hubo apoyo. Una vecina de tiempo la llamó para traer sopa, el jardinero declaró su admiración por el carácter de Camila, y sorprendentemente, el padre de Alejandra, que había llegado al principio con reserva, fue quemando sus prejuicios con el fuego lento de la convivencia. No fue un cambio fulminante, pero sí notorio. Lo que lo provocó fue ver a su nieta reír de nuevo, ver a su hija dormir tranquila y verlo todo sin dramatismos. La familia que nace del cuidado puede más que las frases hechas. Entonces llegó el día de la confesión definitiva. No fue una escena teatral, fue una tarde tranquila en la que el verano comenzaba a correr y la casa olía a café recién hecho. Alejandra se sentó frente a Camila en la pequeña cocina donde las tres habían aprendido a partir el pan juntas. La luz entraba por la ventana y hacía destellos en las gotas de agua sobre la hierba del jardín. «Quiero preguntarte algo», dijo Alejandra con voz baja. «Si te propongo que vivamos juntas, que hagamos de esto un hogar a tiempo completo, ¿qué dirías?» Camila la miró como quien toma la medida de una vida entera. No habló de inmediato. Su respuesta, fruto de la reflexión, no buscaba halagos. Era honesta.
Diría que quiero quedarme, contestó, pero también diría que quiero hacerlo bien. No quiero que estés conmigo por compasión. Quiero que estemos porque nos respetamos y nos cuidamos. Y quiero que Sofía tenga certeza, no dudas. Si eso es lo que propones, yo acepto, pero quiero que lo firmemos con actos, no solo con palabras. Las frases fueron una especie de contrato moral y emocional. Ambas sabían lo que implicaba, renuncias, ajustes, miradas diversas del mundo. Pero también sabían que habían sobrevivido a un terremoto literal y que el corazón, tras el susto, pedía calma y estructura. Decidieron entonces asumir la convivencia de forma paulatina. Empezar por compartir la casa, formalizar horarios, hablar con la escuela de Sofía para presentar un frente común y después proyectar pasos a futuro como un compromiso íntimo, una ceremonia propia. La ceremonia fue simple, íntima y cargada de símbolos que pertenecían a las tres. No hubo trajes deslumbrantes ni grandes banquetes. Hubo, en cambio, una cena en el jardín bajo las luces que habían adornado el sótano y el jazmín que ya perfumaba la noche. Asistieron a la mesa solo quienes habían sido testigos constantes: el padre de Alejandra, un par de amigos cercanos, el jardinero que se había vuelto confidente y las empleadas de días que se habían convertido en amigas. Sofía ofició con la seriedad que la definía, colocó 2 lazos de tela sobre las manos de las mujeres y dijo unas palabras que cualquiera de los presentes recordaría por su simpleza y verdad. Prometen cuidarse como cuidan las plantas y como cuidan las historias, dijo la niña. Prometen comer juntas, hablar cuando algo duela y contar siempre la verdad. Y prometen querer a este hogar tanto como quieren a mamá. Las 2 mujeres no pronunciaron la palabra matrimonio esa noche. Lo que pronunciaron fue un compromiso de vida. Brindaron con agua y con la mermelada que habían preparado, y por primera vez desde la muerte de la madre de la niña, el aire de la casa se sintió completo. No perfecto, simplemente entero. La convivencia trajo ajustes. Hubo días de discusión sobre limpieza y horarios. Hubo noches en que velaron a alguien enfermo y tardes en que se reían por lo común. Pero lo importante era que los conflictos se resolvían con diálogo y con la voluntad de no herir de forma gratuita. También hubo una sensibilidad nueva respecto a la crianza de Sofía. Ambas se sentaban a pensar en decisiones escolares, en cómo explicar el vínculo a los amigos de la niña, en cómo responder a preguntas incómodas con la mayor calma posible. Resolvieron ser transparentes sin imponer discursos, y la niña, por su parte, mostró una fortaleza que la comunidad terminó respetando. Con el tiempo, la vida retornó a la normalidad dentro de su propio ritmo. Camila recuperó fuerza completamente, la pierna volvió a caminar con seguridad y los movimientos que antes le costaban se hicieron naturales. En uno de esos días en que la salud parecía celebrarse con pequeños triunfos, Alejandra llevó a la casa una bandeja con pan y dulces y se sentó al lado de Camila. Tomó sus manos y, como quien recoge algo frágil con cuidado, le preguntó: ¿Te gustaría casarte conmigo algún día? No era una broma ni un arrebato, era la culminación de meses de decisiva cercanía. La pregunta tembló en el aire como una hoja. Camila la miró con ternura. Había claridad y no prisa. «Me casaría contigo si tú quieres, y si esto es lo que queremos las tres», contestó. «Y si antes de eso, cada paso que damos es firme y nos hace bien». Aceptaron que lo que viniera debía ser fruto de una decisión compartida sin presiones. Si algún día querían pasar por una ceremonia religiosa o por los trámites civiles, lo harían con la serenidad de quien no necesita la aprobación ajena para su dicha. Lo harían porque lo deseaban y porque querían dejar un sello de reconocimiento mutuo. La comunidad, poco a poco, empezó a acomodarse. Algunas amistades se apartaron, otras nuevas llegaron. La casa se volvió un lugar de encuentros abiertos, donde se recibía a quien tocara la puerta con respeto y sin interrogantes. Alejandra, que había sido mujer de negocios, descubrió en la intimidad del hogar una humildad nueva, la de aprender a confiar en las pequeñas manos que sostienen el mundo.
En una tarde de domingo, el padre de Alejandra, que había sido distante al principio, se sentó en el sillón del jardín y observó a las tres jugar con flores. Se levantó, se acercó y, sin discursos grandilocuentes, pidió perdón por la dureza que había mostrado. Les dijo que no era fácil para él dejar atrás costumbres y que quizás siempre le costaría entenderlo todo. Pero añadió algo más, que reconocía la felicidad en la risa de su nieta y que por ello aceptaba ser parte de esa nueva forma de familia. Fue un gesto pequeño que, sin embargo, cerró una herida familiar antigua. Con el tiempo, la casa se llenó de pequeños rituales que eran ahora patrocinados por las tres. Los martes eran la noche de la sopa que Camila aprendió a preparar y que ya era preferida por Sofía. Los sábados por la mañana todos cuidaban el jardín. Las noches de lluvia volvieron a ser tiempos de películas y mantas. No todo fue idílico, pero había una honestidad que lo hacía sustentable. No faltaron los momentos en que la fe fue refugio, no como promesa, sino como compañía. Alejandra continuó rezando al comienzo y al final del día, acciones simples de agradecimiento y de petición para que la sabiduría venciera al orgullo. Hubo noches en que las tres se tomaron de las manos y pidieron por la salud, por el día siguiente, por las pequeñas cosas. No se trató de exigir milagros, sino de pedir sostén. La fe, en ese sentido, fue una compañía humilde que ayudó en las decisiones a ser más tolerantes, más contemplativas. Un año después del accidente, sin trámites ruidosos ni titulares sensacionalistas, organizaron una pequeña celebración en el jardín. Flores, lazos, el jazmín ya perfumando la noche. Invitaron a pocos, amigos cercanos, un silencio de respeto a la memoria de quien se había ido y cuya presencia todavía se sentía en las fotos, y la certeza de que la nueva familia que se formaba era fruto de cuidado, de riesgo y de elección consciente. Sofía, como siempre, dirigió la ceremonia a su manera, con una mezcla de solemnidad infantil y sinceridad desarmante. Hoy celebramos que elegimos cuidarnos, dijo, elegimos estar juntas y prometemos que en esta casa nadie va a vivir con miedo. Hubo una bendición sencilla. Nadie habló en términos doctrinales complejos. Se pidió por la paz de la casa, por la salud de los presentes y por la persistencia del amor que no oprime ni exige. Alejandra tomó la mano de Camila frente a la mesa con la misma naturalidad con la que antes había firmado un contrato. Pero esta vez firmó con la mirada, con actos, con la certeza de que el amor puede nacer en la verdad y en la responsabilidad compartida. Después de la celebración, mientras la noche se acomodaba y las luces dejaban tramos de sombra, las tres se quedaron en silencio. El jardín olía a jazmín y a pan recién hecho. La casa por fin parecía no temer al pasado, lo había incorporado como un piso sobre el que construir. Alejandra miró a la niña y a la mujer que habían salvado su hogar y dijo con la voz que contenía gratitud y firmeza: «Gracias por quedarte, gracias por elegirme, gracias por cuidarnos». Camila respondió con una sonrisa que llevaba en sí la calma de quien ha sido elegida por la vida y no por necesidad. «Gracias por abrirme la casa y gracias por dejar que cuidemos todas juntas». Sofía, con los ojos ya pesados por el cansancio de la tarde, apoyó la cabeza en la pierna de Camila y murmuró: «Somos casa». En el silencio que siguió, Alejandra rezó otra vez, esta vez una oración breve y personal. No fue una demanda al cielo, sino un acto de consagración de aquello que habían construido, un hogar hecho de cuidado, de respeto mutuo y de ternura. Pidió que sus decisiones siguieran siendo guiadas por la verdad y la compasión, que sus encuentros no se vuelvan refugios de sumar penas, sino espacios donde el amor cuida y protege. Aquella oración cerró la noche como quien cierra un libro sabiendo que hay más páginas por escribir. La palabra prohibido, que alguna vez rondó como un murmullo externo, ya no tenía poder en esa casa. Si alguien la pronunciaba fuera, dentro se contestaba con actos, con pan compartido, con noches velando la salud ajena y con las correcciones cuando alguien fallaba. Y sobre todo, con la presencia de una niña que tenía dos manos que la sujetaban firmes cuando el mundo se mostraba frágil. El final de esta historia no fue espectacular, fue cotidiano y por ello valioso.
Las tres aprendieron que la construcción de una familia no consiste en escapar del pasado, sino en habitarlo con cuidado y transformar el dolor en actos que sostengan. Aprendieron también que el amor no necesita etiquetarse para ser legítimo, necesita honestidad, límites claros y la valentía de tomar decisiones en favor del cuidado. Y aprendieron que la fe, cuando aparece, lo hace como consuelo y guía, no como fórmula. Si esta historia te tocó, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades y suscríbete para más relatos que hablan de familias que se rehacen con ternura. Que Dios bendiga este hogar y toda casa donde el amor se decide con responsabilidad y valentía.